Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar El futuro de las baterías de ion de litio y sus metales en Latinoamérica. Mi nombre es Guillaume Fouché, soy director comercial para Bloomberg NEF en Latinoamérica y tengo el placer de introducir este webinar tan esperado. Tenemos más de 1000 personas registradas, es un éxito, creo que hay muchísimo interés sobre esos temas en Latinoamérica. Entonces, no me voy a extender mucho, tenemos una agenda, una hora muy cargada. A nivel de agenda, tenemos dos ponentes muy buenos. Primero, quiero introducir, empezando con las damas, a Sharon Mustry. Sharon es analista de metales para Latinoamérica en Bloomberg NEF. En breve comentaré un poquito sobre Bloomberg NEF, pero Sharon está basada en Nueva York, es mexicana y colabora muy de cerca con dos equipos importantes en Bloomberg NEF, que son los equipos de transporte, que cubren todo el tema de vehículos eléctricos, y los equipos de Energy Storage, que ven todo el tema de baterías y almacenamiento. Justamente hemos publicado hace muy pocas semanas, hace 2 semanas exactamente, el pronóstico a largo plazo de vehículos eléctricos a nivel mundial, que se llama el Electric Vehicle Outlook. Sharon comentará sobre eso y comentará sobre las implicaciones para los metales de batería a largo plazo. Cuando digo largo plazo es 2040-2050. Y siguiendo a Sharon tendremos a Julio Aparecido. Julio es de Brasil, está basado en São Paulo y es especialista de materias primas y de aplicaciones de materias primas para la terminal de Bloomberg, que es la otra división de Bloomberg que organiza este webinar. Por último, antes de empezar y antes de pasar la palabra a Sharon, lo que voy a hacer es presentar un poco sobre Bloomberg NEF. Bloomberg NEF, muchos nos conocen sobre los temas de energía, energías limpias. Somos mucho más que eso. De hecho, en nuestro nombre, la palabra energía ya no está presente. Es Bloomberg NEF, porque cubrimos la transición hacia una economía más bajo en carbono. Seguimos cubriendo todos los temas que nos conocen desde siempre, de energías limpias, almacenamiento, baterías, pero también cubrimos los temas de transporte, vehículos eléctricos y el transporte a nivel más general, la energía, la eficiencia energética, todo el tema de economía circular, que creo que en el tema de las baterías pues hay muchas preguntas sobre este asunto. Y también cubrimos desde poco el tema de agricultura. Agricultura es un sector que emite incluso más CO2 que el transporte, por ejemplo. Entonces, pues debemos de cubrir ese sector que creo que es importante para la decarbonización de la economía. En la izquierda, en negro, ven toda la parte de materia prima que justamente nosotros como analistas de Bloomberg NEF usamos y todos esos datos viven en la terminal de Bloomberg. Y Julio estará comentando sobre lo que pueden ver en la terminal de Bloomberg. En la derecha tenemos toda la parte de tecnologías transversales, entonces digitalización, hidrógeno, creo que hay muchísimo interés sobre hidrógeno, es la palabra del momento en el sector. Entonces nosotros cubrimos todo eso, publicamos más de 1000 reportes al año, muchísimos datos y todos los suscriptores a Bloomberg NEF tienen acceso a los analistas. Sin más, voy a pasar la palabra a Sharon. Dejo la siguiente lámina y les dejo en buenas manos con Sharon. Muchísimas gracias a todos y no olviden poner sus preguntas. Gracias y adelante, Sharon. Gracias, Guillaume. Es un gusto estar con ustedes hoy, presentando un poco sobre el futuro de las baterías y particularmente sobre los metales que éstas necesitan y cuál es exactamente el rol en Latinoamérica. Bueno, cuando hablamos sobre baterías de ion de litio, lo más importante siempre cuando hablamos del lado de demanda son los vehículos eléctricos. Y como pueden ver en esta lámina, más y más en todos los segmentos de vehículos eléctricos habrá un crecimiento muy rápido dentro de las próximas 2 décadas, al grado que se volverán en muchos de estos segmentos el tipo de vehículo más popular en ventas. Entonces cada vez vamos a ver que toman un rol más importante dentro de nuestro sistema de transporte. Cuando hablamos de baterías, esto se transfiere a un crecimiento de demanda enorme dentro de la próxima década. Como podemos ver, al lado de la izquierda de esta gráfica, en los últimos 10 años
ha habido ya bastante crecimiento, pero este se ve diminuto cuando lo comparamos a lo que falta. Y es este crecimiento exponencial que nos hace tener que ver exactamente de dónde vamos a sacar todos los materiales que necesitamos para cumplir esta demanda que requerimos para hacer nuestro sistema de transporte más limpio. Entonces, como parte de todo el research de Bloomberg NEF, también hacemos no solo un pronóstico de demanda, pero también un pronóstico sobre las químicas de cada una de las baterías que vamos a usar a futuro. Y lo que vemos es que la composición química también va a cambiar mucho en la próxima década, cada vez requiriendo más níquel, por ejemplo, más hidróxido de litio y menos metales como cobalto. Entonces, cuando juntamos estos dos pronósticos, el de demanda total de baterías y el de demanda para químicas específicas de cada batería, podemos llegar a un pronóstico sobre los metales que se necesitan para cumplir esta demanda y tener todos los vehículos eléctricos, todo el almacenamiento que necesitamos. Una parte importante cuando estamos hablando de las químicas es no solo el lado de cátodo que acabo de enseñar, pero también del ánodo. Y esto es bastante importante para Latinoamérica, porque el ánodo se va a mover hacia tecnologías que llamamos solid state. Y esto va a requerir muchísimo más litio a futuro, tal vez hasta 50% más de las químicas que tenemos ahora. El litio es el metal más importante, por decirlo así, dentro de esta cadena de suministro para Latinoamérica, porque Latinoamérica es muy rica en litio, es uno de los proveedores más importantes dentro del mundo de este metal. Entonces, además de este pronóstico que hacemos hasta el 2030, más allá de eso, vamos a ver que el litio se va a volver más y más importante en cuantos más años pasan. Juntando todo esto, llegamos a un pronóstico sobre los metales que necesitamos para la próxima década. Y en contraste a los tres pronósticos que enseñé antes, que vienen de nuestra publicación Evo que mencionó Guillaume, esta publicación todavía no hace un update. Entonces van a haber aún más metales requeridos dentro de la próxima década. Pero viéndolo desde nuestro pronóstico del año pasado, podemos ver que en la próxima década vamos a necesitar crecer la cantidad de metales por 10 veces, lo cual conlleva un esfuerzo enorme por todas las cadenas de suministro. También es importante notar que cuando hablamos del 2030, eso es algo que tenemos que empezar a planear hoy, porque estas minas requieren de mucho tiempo para llevarse a cabo. En los casos más optimistas, 5 años, y generalmente se tarda más, cerca de 10 años. Entonces, tenemos que empezar a planear hoy cómo organizar nuestras cadenas de suministro y hacer que tengamos suficientes metales para el futuro. No solo necesitamos más metales, pero también necesitamos que el precio de las baterías vaya bajando a manera que crece la demanda. Y la razón por la cual necesitamos que este precio baje es básicamente para que tengamos una competitividad del costo upfront de los vehículos eléctricos versus los vehículos de combustión a los que estamos acostumbrados. Entonces, si el costo de las baterías bajan, vamos a tener vehículos eléctricos mucho más competitivos y la demanda va a crecer mucho más rápido. Y esta tensión entre precio y demanda creciendo va a poner mucha presión sobre nuestros recursos naturales y los metales en particular. Y en esta gráfica podemos ver toda la sección en azul representa el costo de los materiales dentro del costo de una batería. Entonces podemos ver que estos materiales son el costo principal de la batería. Y si no organizamos las cadenas de suministro,
la oferta y demanda de estos metales de una forma donde no haya ciclos de boom and bust, donde los precios suban muy rápido y mucho, eso va a prevenir que baje el precio de las baterías. Entonces, es muy importante tener mucha comunicación entre toda la cadena de suministro y tener suficientes metales para que los precios no suban y las baterías puedan bajar de precio también. Entonces, ya que tenemos todo esto como marco, ¿qué ha pasado en el último año? Bueno, la pandemia de COVID-19 elevó muchísimo el potencial de escasez de los metales, particularmente para el litio. ¿Por qué para el litio? Bueno, el litio es un mercado naciente, muy pequeño y que está creciendo muy rápido. Entonces, cualquier volatilidad en el mercado tiene un impacto grande. Lo que hizo la pandemia es que llevó a un mercado que ya estaba muy delicado, con precios muy bajos, a un punto de quiebre. Y eso creó que los productores se echen para atrás, corten muchísimo su producción o sus expansiones, lo cual hoy en día nos lleva de un mercado que antes tenía demasiada producción a un mercado bastante apretado. Cuando hablamos sobre el níquel, era un mercado ya apretado antes de la pandemia y ahora, al final del año pasado, vimos que se apretó aún más. Y para el cobalto era un mercado apretado, pero por razones no relacionadas a la pandemia, a las cuales expondré un poco más a fondo después. Y la pandemia no tuvo tan grande impacto, excepto en la producción artesanal del cobalto, cual es responsable por 15% de la oferta total a nivel global. Entonces, cuando vemos todo el último año, podemos ver que los retos para la próxima década se pueden resumir en tres. Uno, la demanda para las baterías de litio va a crecer exponencialmente y vamos a tener que tener suficientes materiales para esta demanda si queremos sistemas de transporte y eléctricos que sean más flexibles y que tengan menos carbono. Dos, los precios de las baterías tienen que caer y para hacer eso vamos a necesitar no solo más metales, pero muchos más metales baratos. Y eso va a requerir muchísima coordinación dentro de las cadenas de suministro. Y finalmente, los metales necesarios para estas baterías hoy en día enfrentan un potencial de escasez. Entonces, con esto en mente, vamos a ir un poco más a fondo en cada uno de los metales. Empezando por el litio, este es uno de los metales más importantes para América Latina, por supuesto. Y el reto principal para el litio es el crecimiento sustentable. Entonces, evitar estos ciclos de boom and bust y en vez organizarse para poder suplir la demanda justo a tiempo. Hoy en día el mercado de litio está bastante apretado y esto es a nivel de mina. Podemos ver en esta gráfica que en los próximos 2 años, 2021 y 2022, está la línea punteada, que es el pronóstico de BNEF para la oferta, está bastante cerca a estas barras de demanda. Entonces va a haber un potencial de escasez en 2 años. Esto luego se va a aliviar por el resto de la década hasta llegar a los últimos 2 años de la década, más o menos. Pero tenemos que empezar a planear hoy para esos últimos 2 años. Hay un potencial para que haya aún más demanda en el futuro y esto es si las innovaciones a nivel de la química que estaba hablando antes, sobre todo de solid state, llegan antes en la década. Pensamos que estas innovaciones van a llegar cerca del año 2030, pero podrían llegar antes y empezar a incrementar la demanda por el litio. Cuando vemos el litio a nivel de los químicos, que son los que nos importan como inputs directos a la batería, podemos ver que hay dos mercados muy diferentes. La balanza de oferta y demanda para el mercado del carbonato de litio está bastante
bien. Tenemos más que suficiente oferta y no hay suficiente capacidad para no preocuparnos mucho ni en el corto plazo ni tanto al futuro, tal vez para el final de la década. Pero estas plantas de químicos son más fáciles de construir, no requieren 10 años, sino más como de 3 a 5 años. Entonces todavía tenemos tiempo para crear nuevas plantas y suplir la demanda que viene al final de la década. El hidróxido de litio es otro mercado por completo y este nos importa mucho hoy en día porque es el químico que necesitamos para las composiciones químicas de las baterías que llevan mucho níquel. Y estas son las composiciones más deseadas para nuestros vehículos eléctricos porque tienen un performance mucho más alto comparado a los vehículos que usan otro tipo de químicas que prefieren el carbonato de litio, por decirlo así. Entonces, cuando vemos al mercado de hidróxido de litio, vemos que hay un potencial bastante fuerte para escasez, no solo dentro de los próximos 2 años, donde está apretado, pero tan cercano como el 2027. Y esto va a depender muchísimo de nuevas cadenas de valor para el mercado de litio, particularmente de plantas nuevas creándose un poco en Latinoamérica, pero sobre todo en Australia. Si estas plantas nuevas y estas cadenas de valor no funcionan o no llegan a tiempo, vamos a ver que el potencial de escasez baja hasta a ser tan temprano como el 2025. Lo cual dice que tenemos que empezar a planear hoy por ese potencial de escasez, porque vienen unos 4 años. Entonces, tenemos que asegurarnos que esas nuevas plantas en Australia, en Latinoamérica, particularmente en Chile, funcionen y puedan llegar a un grado de hidróxido de litio que satisfaga las necesidades de las baterías y poder crecer estas plantas para que no haya una escasez al final de la década. A resultado de todo esto, lo que podemos ver en estas gráficas es que el precio del litio ha cambiado muy rápido en los últimos meses y probablemente lo han visto muchísimo en las noticias. El litio estaba en un mercado muy complicado en el 2020. Básicamente había demasiada oferta, no suficiente demanda y los precios estaban muy bajos, demasiado bajos para siquiera incentivizar la producción, como les había dicho antes. Entonces cerraron muchas minas y varias fábricas cortaron en su producción. No hubo ninguna expansión ni proyectos nuevos el año pasado a nivel de mina y eso llevó que los precios suban mucho al final del 2020 y todo lo que llevamos del 2021. Sobre todo empezaron a subir en China, donde normalmente vemos los precios más bajos. Y en los últimos 6 meses se han más que duplicado. Y creemos que estos precios tienen el potencial para continuar subiendo, pero no van a seguir subiendo tan drásticamente. Creemos que el mercado se va a empezar a rebalancear este año y sobre todo el próximo año, entonces no hay necesidad de que los precios suban tan altos. Sin embargo, es bueno que estos precios estén más altos porque ahora hay incentivos para regresar al crecimiento del mercado, tener más minas y más plantas. Al principio solo vimos el crecimiento de estos precios en el carbonato de litio, sobre todo porque en China se prefiere esta química para los vehículos eléctricos. Pero ya que se empezó a recuperar Europa y Estados Unidos, vemos esta alza de precios también en el hidróxido de litio y creemos que el hidróxido de litio va a recobrar su premium sobre el carbonato de litio histórico. Ahora, ya que hay estos precios más altos, esto también significa que hay más oportunidades para cadenas de suministro nuevas y para innovación. Y las Américas son un ejemplo perfecto de dónde esta innovación va a pasar. Muchísimas compañías en Canadá y en Estados Unidos están tratando de extraer litio de recursos nuevos, recursos de arcilla, de
de salmueras geotérmicas y de salmueras en yacimientos donde típicamente se encuentra el petróleo. Estos lugares son lugares donde no son convencionales para extraer litio, pero pueden tener cantidades de litio elevadas que los haga económicos si hay un precio suficientemente alto. Entonces estamos viendo mucho más acción dentro de las Américas y también en Europa sobre estos recursos no convencionales. En Latinoamérica específicamente, estamos viendo que estas tecnologías también se quieren usar para recursos convencionales también. Entonces, compañías como Albemarle, como SQM, están viendo cómo usar estas tecnologías para extraer más litio de la misma cantidad de salmuera. Estamos viendo también que en un país como México se puede extraer litio de la arcilla. Y compañías como Bacanora y ahora Ganfeng, que compró este proyecto, están tratando de extraer este litio dentro de los próximos 2 años. Entonces puede ser que México se vuelva un país productor de litio muy rápido. A raíz de todos estos cambios, creemos que va a haber cadenas de suministro más y más diversas a través de la década. Y esto es sobre todo con el litio. Podemos ver en este ejemplo que en el litio minado vamos a ver la introducción de países como Estados Unidos y México a estas cadenas de suministro y van a tener costos relativamente competitivos. Son un poco más altos en este caso porque son de estos recursos no convencionales que requieren un poco más de tiempo para saber cómo bajar los costos y son un poco más pequeños a escala que también eleva los costos. En el caso de carbonato de litio, Estados Unidos y México también van a tomar un rol. Y cuando hablamos del hidróxido de litio, es sobre todo Chile que está convirtiendo el carbonato de litio a hidróxido, que va a tener un rol dentro de Latinoamérica más importante a futuro. Cuando vamos al cobalto, hay dos retos muy importantes. Uno es la estabilidad política y la dependencia en dos entes políticos. Y dos son los códigos de ética que se relacionan mucho a la extracción de este metal. Cuando vemos hoy el mercado de cobalto, vemos que los próximos años están un poco apretados y esto es solamente porque se cerró una de las minas más importantes llamadas Mutanda. Esta mina se piensa reabrir al final de este año y empezar producción importante el próximo año, lo cual nos va a llevar a tener un mercado menos apretado. Al final de la década hay un potencial para que haya un poco más de escasez también. El problema con el cobalto, sobre todo, es que dependemos en la República Democrática de Congo a nivel de mina y en China a nivel de refinería para obtener este metal. Estos dos países controlan en sus respectivos partes de la cadena de suministro más del 70% del metal. Y sobre todo con la República Democrática de Congo hemos visto que la volatilidad política puede llevar a problemas dentro de la cadena de suministro. Pero también con China, el depender tanto en un país para poder recibir el producto refinado puede ser problemático dependiendo de las relaciones con este país. Más allá de la política, también es importante la relación ética dentro de la extracción del cobalto. Básicamente han habido problemas con el uso de labor de niños pequeños al extraer este metal, sobre todo dentro de la producción artesanal en la República Democrática de Congo. En nuestro análisis de Bloomberg and IEF vemos que hay suficiente oferta para suplir la demanda de cobalto ético, entonces no es un problema tan importante. Pero no hay suficiente oferta para suplir la demanda si no usamos el cobalto que viene de la República Democrática de Congo y aún así de sus productores artesanales. Como resultado, más y más iniciativas se están creando para crear cadenas de valor responsables y nombres muy importantes como Tesla, como Glencore, LG Chem se están uniendo a estas iniciativas y pudiendo asegurarse que sus metales
están rastreados y vienen de lugares responsables. Creemos que esto se va a replicar más y más dentro de la cadena de cobalto, pero también puede ser en otros metales. Finalmente, el níquel, que es un metal súper importante para las químicas más nuevas de las baterías de litio. El níquel se enfrenta a dos tecnologías principales para la próxima década. La primera es a nivel tecnológico, gracias a que mucha de su capacidad nueva va a depender de una tecnología que todavía tiene ciertos problemas. Y la otra es la parte de ESG y sobre todo sus problemas con su impacto ambiental. Cuando vemos el mercado del níquel en el último año, vimos que el COVID-19 tuvo un impacto grande a nivel de mina, pero no tanto a nivel del níquel refinado. Creemos que sobre todo estas minas van a tener que tener una producción más alta a futuro y poder recuperarse, pero por ahora tenemos suficiente níquel a nivel refinado para suplir la demanda. El problema es que para incrementar la capacidad a nivel de mina de níquel de clase 1, que es el que se necesita para las baterías, vamos a depender muchísimo de una tecnología que se llama HPAL. Y HPAL tiene ciertos problemas no solo en su apertura, pero también ya que se implementa, es un poco volátil y difícil de conseguir que siga funcionando al nivel que queremos. Entonces, va a tener que haber inversión e innovación para conseguir que esta tecnología se implemente a un nivel en la cual podamos confiar en ella a futuro. Más allá de HPAL a nivel tecnológico, también nos importa su impacto ambiental. Y podemos ver que comparándolo con el procesamiento de otros metales base, como el cobre, como el zinc, como el plomo, el níquel es el más alto y sobre todo usando el níquel con HPAL es dentro de los más altos. Entonces esto crea muchos problemas para la cadena de suministro, sobre todo porque más y más compañías automovilísticas y también a nivel de metal dentro de la cadena de suministro están requiriendo que tengan menos emisiones hasta llegar a net zero estos metales. Entonces, tener que usar procesamientos tan intensivos crea muchos problemas. Esto se ha visto reflejado hasta el nivel de inversiones nuevas y al tal grado que Tesla, que iba a invertir en minas nuevas en Indonesia, decidió no hacerlo solamente al evaluar sus reportes ambientales. Es por esta intensidad de carbono, pero también por cómo afectan el ambiente con sus residuos, que el níquel tiene muchos problemas que enfrentar y va a requerir de innovación para poder arreglar su relación con el medio ambiente. Entonces, finalmente, poniendo todo esto junto, ¿cuál es el rol de Latinoamérica dentro de las cadenas de suministro de las baterías de ion de litio? Queremos preguntarles su opinión antes de llegar al final de la presentación. Entonces, por favor, tomen un momentito, pongan su respuesta y podemos comparar qué creemos que es el rol de Latinoamérica a futuro. Perfecto, estoy viendo muchas respuestas. Muchas gracias. Le damos unos segundos más. Buenísimo. Ok, entonces, para compartir las respuestas con ustedes, muchos piensan que el litio va a ser el rol principal de Latinoamérica. Algunos piensan que la manufactura de cátodos va a ser el rol principal. Otros que la manufactura de vehículos eléctricos. Y otros piensan que es alguna combinación de estas tres cosas. Pues muy bien, veamos cuál
¿Cuál es la posición de América Latina ahorita? Nosotros creemos en Bloomberg NEF que la manufactura de vehículos eléctricos y también a un grado alto de los materiales de las baterías y las baterías también por sí mismas, va a depender muchísimo de dónde hay demanda. Y el problema es que Latinoamérica no pinta como un centro de demanda para vehículos eléctricos ni para baterías a futuro. Si lo comparamos con China, con Europa, con Estados Unidos, la demanda que viene de esta región es muy baja y por ende creemos que es difícil hacer el caso de poner la manufactura en esos lugares. Claro, México tiene una posición un poco privilegiada por estar cerca de Estados Unidos y poder suplir ese mercado si es necesario, pero por ahora no hemos visto inversión a nivel manufactura de baterías o de vehículos de un nivel importante en México. Entonces se requeriría incentivos por el gobierno para poder tener más experiencia y más inversión dentro del nivel manufactura. Si vemos el mapa de las regiones hoy donde hay manufactura de cátodos y de baterías, Latinoamérica no es una de ellas. Hay una fábrica pequeña en Brasil, pero fuera de eso, muy poco de lo que ya está hoy en día en línea o de lo que se ha anunciado cae dentro de la región. Por ende, cuando hacemos nuestro ranking de países dentro de la cadena de suministro de las baterías, ningún país en Latinoamérica, excepto Brasil, cae en el top 15, lo cual significa que para poder subir dentro de esos rangos, América Latina va a tener que invertir mucho sobre todo en demanda, tener más vehículos eléctricos, más almacenamiento en la región y también donde se pueda incentivizar a nivel manufactura la industria. Más allá de eso, el litio va a ser un metal muy importante para la región, sobre todo porque se encuentran de los recursos más importantes y mejores del mundo en Argentina y Chile. Podemos ver que va a haber un poco de innovación en México y puede que México se una a esa cadena de suministro y participe de manera importante, pero México sobre todo va a suplir a nivel local y no va a llegar hasta ahora, por lo que vemos, a tener la misma presencia que tienen Chile y Argentina a nivel global. Con esto voy a dejar los siguientes minutos para la presentación de mi compañero y vamos a hablar un poco más sobre el cobre. Le paso el micrófono a Julio. Perfectamente. Muchísimas gracias, Sharon. Muchas gracias a todos que están ahí escuchándonos en Latinoamérica. Me llamo Julio Aparecido, soy el especialista de mercado para materias primas. Como ha dicho mi colega Guillaume, yo estoy basado acá en Brasil, en donde ayudo a nuestros clientes de Bloomberg y Bloomberg New Energy Finance con respecto a temas de materias primas. Hoy la charla va a ser acerca de cobre, ¿no? Vamos a hacer un overview ahí de los mercados financieros y físicos con respecto a este metal, el metal rojo, ¿no? Bien, entonces la fecha ahí dice no junio 22, perdón, que es obviamente junio 24, estamos en vivo acá. Quiero dejarles seguro que estamos en vivo, ¿no? Muy bien, vamos a arrancar con dos portadas, ¿no? Que el mercado de cobre está haciendo, están diciendo mucho acerca del superciclo de las materias primas y todo más. Y ahora estoy poniéndoles dos portadas que ocurrieron una hace un par de dos semanas, ¿no? El 11 de junio, a donde el equipo de reporteros de Bloomberg dijo que China estaba intentando utilizando sus grandes reservas de materias primas para calmar los precios, ¿no? Los precios ahí. Y abajo de esto estoy con un círculo amarillo. Estos son precios de tres materias primas, ¿no? Carbón térmico, cobre y aluminio. Pueden ver que es una gráfica anualizada, o sea, de junio del año pasado. Podemos ver que los mercados de cobre, por ejemplo, en la fecha que saqué la foto, estaba subiendo en dólares 50%. Entonces,
mucho comentario acerca de eso, de qué estaría haciendo China para calmar estos precios. Y ahí ayer esta otra portada del lado derecho, a donde el mercado de metales básicos subió, pues el anuncio de que China estuviera vendiendo sus reservas estratégicas de cobre para bajar el precio fue muy chiquito. El anuncio ahí abajo, que estoy en el cuadrado, estamos diciendo que el anuncio de solamente 20,000 toneladas de cobre y 30,000 de zinc, 50,000 de aluminio, ¿no? En la primera ronda de subastas. Entonces, un tema súper secreto, ¿no? Y ahí dice en el subtítulo de la portada de la derecha, ¿no? La cantidad de reservas es un misterio. Entonces, eso es un tema muy, muy importante. Y con este tema voy a pasar a nuestra próxima lámina para justamente hacer una pequeña encuesta y buscar la opinión de ustedes acerca de cuál es el tamaño aproximado, ¿no? Obviamente, de las reservas estratégicas de cobre en China, ¿no? Entonces, quiero por favor que puedan contestar. Esto no es obligatorio, solo para que tengamos algo que discutir. Seguimos ahí recibiendo la respuesta de ustedes. Este es un tema que quizás en la próxima película de James Bond, no sé si 007 va a visitar China para descubrir cuál es el tamaño de la reserva de cobre que ellos tienen, ¿no? Que el mercado tiene mucho miedo acerca de eso. Unos segunditos más para algunas últimas respuestas que siguen llegando. Sí. Ok. Vamos a adelantar y buscar los resultados, ¿no? Mira, sí, tenemos entonces, hay casi una mitad de las personas contestando que creen que las reservas estratégicas de China están cerca del 1 millón de toneladas, ¿no? Y en segundo o tercer lugar, también muy cerquitas, ¿no? 500,000, 2 millones. Sí, entonces, obviamente, como es un tema muy secreto, yo estoy obviamente posiblemente con la misma cantidad de información que ustedes. Lo que yo comento es que el Citibank vino hace un par de semanas que comentó que quizás pudiera ser de entre 1 y 2 millones y obviamente un valor totalmente, y sumándose ya las reservas de las bolsas, en este caso la bolsa Shanghai, ¿no? Que está ahí en China. Entonces, la respuesta es entre 1 y 2 millones, un poquito con más cerca de 2 millones serían algo que el mercado está comentando. Pero bien, vamos a dar seguimiento ahora. Creo que un segundo, perfectamente. Ahora sí. Bien, ¿qué estamos mirando acá entonces, señoras y señores? Una gráfica con dos paneles, ¿no? El panel de arriba estamos mirando los tres precios de futuros de mercado de cobre. Esto no es novedad para nadie, ¿no? Solamente que estoy mostrándoles, ¿no? El precio en azul es el conocido mercado de Londres. En rojo estamos con el precio en Shanghai, ¿no? Y obviamente en dólares por tonelada, también 10,500. Y en verde está el precio de la COMEX o la CME, obviamente cotizado en centavos de dólar por libra, ¿no? En el eje izquierdo. Lo que quiero decir con el poder de la retórica es, miren la parte de abajo. La parte de abajo es la posición en abierto de estos tres contratos futuros. Yo subrayé ahí en el rincón derecho, en rojo, una pequeña caída en la posición en abierto. Tras los anuncios de que China estuviera vendiendo, hubo una pequeña reducción del tamaño de las posiciones. Todavía es muy, muy importante que ustedes puedan ver que en fines de 2019 el contrato de Shanghai ya sufrió una gran caída en estas posiciones. Entonces, lo que vimos ahí recién con este anuncio de China no causó una gran salida de inversionistas, ¿no? Hubo sí una rebaja, pero nada así muy alarmante. Es una reducción un poco habitual que se pasa. Bien, seguimos ahora
siguiendo hablando de cuál es el perfil de personas o perfil de participantes de los mercados futuros que pueden estar por detrás de esta suba de cobre que llegó hasta los $10,000 en Londres. Entonces, arriba vemos en rojo, ¿no? El precio del contrato de 3 meses, lo que se llama rolling forward, ¿no? De Londres, como estuvo cerca arriba de los $10,000 la tonelada. Y en verde, ¿no? Esta línea que está subrayada ahí en verde, esta es la cantidad de contratos net largos, que son los inversionistas que están apostando en una alza. Pueden ver que esto tiene a lo largo de los últimos 3 años, ¿no? Que es la cantidad de años que tenemos esta información de la LME. Esta es una correlación no perfectamente positiva, pero sí, ellas siguen una misma dirección. Es importante que sepan y monitoreen este tipo de correlación del tamaño de apuestas de los inversionistas con el mercado de futuros. Y abajo, que estoy mostrándoles es que 7% de las posiciones largas, ¿no? Que están comprados pertenece a los inversionistas. Y este nivel llegó hasta los 10-11%. Y esta posición se cree mucho que tiene que ver con la especulación, que se permite varios productores participar de mercado, necesitan que tengan contrapartes de mercado futuro. Entonces, pero estos son los primeros a salir de las posiciones cuando se cambian los sentimientos de mercado. Esto es importante saber y cuantificar cómo está esta participación, ¿no? Ahora, déjame hacer un salto chiquito acá para que podamos hablar del consenso, ¿no? Y lo que estoy diciendo, el consenso sigue abajo, más bajo que el mercado, o como decimos, no, más bearish. Y consensos quiero decir son las 2 líneas de abajo, la amarilla que estamos mirando y una línea verde. Esta línea amarilla es la mediana de lo que los bancos están sometiendo como sus pronósticos. Entonces, ustedes pueden ver, esa es una pantalla que tenemos en Bloomberg. Estos son los bancos que contribuyen con sus pronósticos trimestrales, en este caso, estamos mirando, también tenemos anuales, pero sus pronósticos están por debajo, la mediana, por debajo de donde está realmente el mercado forward, ¿no? Y esto es importante acompañar. Si el mercado está, el forward está más bullish, ¿no? que el consensus, o si el consensus está más bullish que el mercado. Vemos ahora que el mercado está un poco más creyendo que los precios deben estar arriba de los $9,000 y los bancos, el consensus no todavía. Eso es una información que es buena a menudo tenerse. Ahora, hablando un poquito, saliendo del mercado de cobre, haciendo correlaciones con otros factores que son muy importantes. En esta gráfica, la parte de arriba, seguimos mirando en la línea roja el precio de cobre de 3 meses en la LME, ¿no? Vemos que cotizado hoy en $9,400 la tonelada. Y podemos ver, señores y señoras, la línea verde de arriba, esto es lo que llamamos de la inflación implícita de los Estados Unidos, o como se dice, el 10-year break-even, ¿no? La inflación de 10 años. Yo volví hasta el 2011 para que pudieran ver que el nivel de 2.3, 2.4% es un nivel bien alto, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la posición del Fed acerca de que hace solamente una semana que empezaron a hacer señales que van a subir tasas. Antes de eso estaban tranquilos a aguantar las subas de precios, entonces expectativas de inflación subiendo en verde en los Estados Unidos. Y esto tiene una correlación obviamente directa con cobre. Abajo, una correlación un poco obviamente conocida, negativa. Y es con el cobre en rojo y el índice del dólar, ¿no? El DXY. Y vemos que si, por ejemplo, si el Fed empieza a subir tasas, obviamente habrá una intención de que se valore más el dólar, ¿no? Entonces,
obviamente la gente no está apostando que esto va a pasar en poco tiempo, pero también será un factor por considerar, ¿no? Seguimos ahí ahora. Vamos a pasar ahora, señores y señoras, a un lado del mercado de materias primas que es muy importante, ¿no? Que es el mercado, los señales del mercado físico. Y cuando digo esto, yo estoy tomando este es un mapa que se llama un heating map, ¿no? Cuando ponemos varias cadenas de datos y ahí intentamos crear señales con ellos. Y estoy subrayando 3 columnas. De la izquierda es el cargo, ¿no? ¿Cómo se llama? Treatment charge y refining charge. O sea, los cargos que una fundidora de cobre tiene que comprar cobre mineral y hacerlo en materiales finales, ¿no? Ustedes pueden ver que yo voy a bajar en la caja roja izquierda, ahí muy cerquita de mayo, cuando estos cargos estaban estaban altos. Esto quería decir que los mercados, había mucha demanda para este tipo de servicio en China. Entonces, esta información ahí estamos sacando de varias cadenas de números de datos que tenemos en nuestra terminal para darles un vistazo de que mira, cuáles son las señales que puedan mirar para darles una indicación de dirección de precio. En la columna de premiums, ¿no? Yo déjame pasar adelante, para que les comente nuevamente. Acá, la prima de importación física. Esta prima es una prima que los importadores de cobre en China tienen que pagar arriba del mercado físico, del mercado de la pantalla. Entonces, vemos que el premium está en rojo, en azul, y vino cayendo. Esto significa que el mercado físico, aunque el LME estuviera subiendo bastante, puede ver la línea amarilla, ¿no? La importación de prima estaba cayendo. O sea, eso es una señal que los inversionistas están más y más acompañando para tener una idea de cómo van a poner sus apuestas en mercado futuro. Sí, mirando el mercado físico, ¿no? Estos son temas muy, muy relevantes. Entonces, en Bloomberg tenemos este tipo de informaciones, es importante que sepan. La fuente de estos datos es un sector de estudios en Bloomberg llamado Bloomberg Intelligence, y esto hace parte del servicio Bloomberg, ¿no? Muy buenas piezas de research que se producen ahí. Voy a adelantar ahora para mis conclusiones acerca de este segmento de cobre, para que conozcan un poquito. Entonces, en resumen, yo voy a mejorar este parágrafo. Sí, China sigue utilizando la mano invisible para frenar precios de materias primas. Sí, la mano invisible es la autorregulación, ¿no? Que el mercado de la oferta y demanda es la fuerza mayor que existe, ¿no? De cualquier influencia gubernamental. Entonces, China está intentando luchar contra esta fuerza, ¿no? Imponiendo retórica y todo más, pero el mercado es mayor que los anuncios que puedan hacer China, ¿no? Son muy importantes de corto, mediano plazo, porque cuando hablamos a largo plazo, tenemos mucha demanda que va a crecer. El segundo punto, con 20,000 toneladas de cobre, no se mueve la aguja, ¿no? Como se comenta, si los anuncios de ventas de reservas se van a quedar cerca de $20,000, 20,000 toneladas al mes, esto es muy chiquito. Para que conozcan, ¿no? En 2021 la demanda global va a ser de 24 millones de toneladas. Entonces, estamos hablando de cosas que son muy, muy relevantes. El cuarto punto que les muestro, ¿no? Bloomberg New Energy Finance ya ha estimado este año, creo que a un par de meses, que habrá una alza en 5 millones de toneladas hasta 2030. Pueden ver esta gráfica al lado, ¿no? Entonces, el mercado va a subir solamente para Clean Energy and Transport, ¿no? Solamente para esto. Habrá una suba de 20% de la demanda. Entonces, la historia de largo plazo, obviamente, es un cambio muy, muy relevante. Y para tener estos tipos de señales, los inversionistas
están mirando señales de mercado físicos para las inversiones o apuestas en los mercados financieros. Entonces, mercados financieros, inversionistas miran mucho corto, mediano plazo, ¿no? Con el ojo al largo plazo y estos están justamente muy conectados. Estamos llegando ahora al fines de las presentaciones. Vamos a empezar nuestra parte de preguntas-respuestas. Creo que voy a pasar la pelota a mi compañero Guillaume. Guillaume, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que, bueno, pues en una hora nos quedamos muy corto para repasar todo el contenido y he visto muchísimas preguntas. La verdad, no vamos a tener tiempo de verlas todas. Entonces, dos puntitos. Todos los que piden acceso a las presentaciones, por favor, en el chat verán que he dejado mi email, ¿vale? Entonces, me mandan un email. Generalmente las presentaciones son accesibles para clientes de Bloomberg NEF y Bloomberg. Como saben, somos un servicio con una suscripción. Hemos abierto el webinar a muchísima gente en esta ocasión, pero bueno, hemos repasado una parte muy pequeña de todo el contenido que hacemos. Entonces, si les interesa muchísimo, mejorar el conocimiento sobre esos temas, pues en Bloomberg obviamente podemos ayudarles. Tenemos muchas preguntas, voy a repasar algunas a nivel general, pero bueno, siempre yo creo que hay una pregunta que siempre vuelve cada vez que hacemos este tipo de presentaciones, o más bien dos. Primero, en Latinoamérica, y quizás es para Sharon, hemos hablado mucho de extracción de minas, etcétera. Creo que has mostrado que solamente hay una fábrica de baterías. ¿Por qué? ¿Y por qué Latinoamérica aún no está ahí? O sea, Latinoamérica, si tiene todas las mejores reservas del mundo, debería producir, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Sí, claro. Bueno, Latinoamérica para empezar, es muy importante. A nivel de litio es extremadamente importante y está haciendo un papel cada vez más importante. Hay cada vez más capacidad de mina y de productos refinados y también más innovación. Entonces es importante reconocer eso. Pero fuera de la extracción de metales y particularmente litio, pasar a la manufactura requiere varias cosas que Latinoamérica todavía no tiene. Mencioné algunas, por ejemplo, ser un centro de demanda. Entonces, nosotros no creemos que la inversión para manufactura va a llegar a lugares que no están cerca de ser centros de demanda y eso tiene que ver con las dinámicas de tener que, por ejemplo, hacer un coche en Chile o en Brasil y luego mandarlo hasta Estados Unidos. Eso requiere muchísimos recursos y no es necesariamente eficiente. Otro punto que no tiene Latinoamérica es la experiencia y el conocimiento para esta manufactura a nivel de los materiales de cátodo hasta la batería, hasta los vehículos eléctricos. Todavía no se hace aquí y no hay ese nivel de conocimiento que lo haga un lugar lógico para centrar muchísimo de estos procesos que son muy difíciles y que hoy en día todavía los estamos tratando de mejorar. Entonces, si Latinoamérica quiere ser un centro de manufactura, va a tener que atraer esa inversión extranjera. Y el punto final es básicamente, para atraer esa inversión extranjera, también necesitaría el apoyo de los gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, en Argentina hemos visto que gobiernos a nivel estatal, ni siquiera federal, se han involucrado mucho más con la producción de litio y con la cadena de suministro en general. Y ese es un caso donde el gobierno está incentivizando más innovación y más manufactura, pero puede que no sea suficiente. Sin esta demanda es difícil que se centre en Latinoamérica mucha de la producción.
Perfecto, Sharon. Hay otras preguntas y siempre tenemos las mismas preguntas y me gusta mucho esa pregunta. Muchos han preguntado, ok, está muy bien extraer y usar materiales, metales, etcétera, pero ¿qué pasa después? Reciclaje. Yo creo que, bueno, pues estamos más conscientes de que tenemos que trabajar en una economía circular. Entonces, si nos puedes comentar un poquito sobre qué pasa después. Yo nada más quisiera comentar que cuando se acaba la batería del vehículo eléctrico, no se va a desechar la batería, puede servir la batería, puede servir para muchísimas otras aplicaciones. Hay emprendedores que conocemos que ya están, bueno, que tienen unos startups que hacen este tipo de cosas, ¿no? Que hay un mercado básicamente de segunda mano para batería, ¿no? Se pueden usar para sistemas en las casas, de almacenamiento en las casas, con paneles solares, hay muchísimas aplicaciones. Entonces, creo que eso es importante y es importante también hablar de reciclaje. Sharon, ¿qué opinas sobre eso? Claro, sí, lo que Yom no les dijo es que él también es un experto en estos temas, pero básicamente los vehículos eléctricos requieren baterías de alto rendimiento y ya que llega a un nivel donde no llega a ese rendimiento, la batería todavía sirve, pero no para el vehículo eléctrico. Entonces se le puede dar una segunda vida, le llamamos. Más allá de la segunda vida, también se puede reciclar los materiales dentro de la batería. Y estos son altamente reciclables, pero hoy en día no vemos el reciclaje como parte de la oferta global de estos metales y la razón es porque todavía no tenemos suficientes baterías que acabaron con su primera vida o su segunda vida y llegaron a un punto donde se pueden reciclar. Entonces, básicamente, a nivel que compramos más vehículos eléctricos que los usamos y que esas baterías se liberan, va a haber más baterías para reciclarse. Y en BNEF, como mencionó Guillaume, seguimos muy de cerca muchas diferentes compañías que están innovando en ese espacio. Creemos que sí se puede hacer, ya hay la tecnología. Y, por ejemplo, en el caso del litio, para el 2030 creemos que puede haber hasta el 10% de la oferta total del mercado puede venir de material reciclado. Muchísimas gracias, Sharon. Creo que estamos llegando al final. Quiero resaltar que, bueno, pues estamos a punto de publicar varios reportes muy interesantes. Uno de ellos es el New Energy Outlook 2021, que proyecta un poco todo el sector energético y la demanda, incluso la demanda, bueno, es más que un New Energy Outlook, es casi un reporte sobre la economía bajo en carbono hasta 2050. Entonces, eso va a salir a final del mes, o creo que el próximo mes, en unas semanas. Y tenemos ya desde hace 2 semanas el Electric Vehicle Outlook para los clientes de Bloomberg NF interesados. Y para Latinoamérica tenemos en preparación, tenemos el equipo local aquí con Julio ahí en San Paulo, que están preparando un reporte sobre vehículos eléctricos en Latinoamérica. Hemos visto muchísimos anuncios, especialmente del gobierno de Colombia, países como Costa Rica, que tienen ventas de vehículos increíbles si comparamos el tamaño de la economía. Y bueno, pues hay muchísimo movimiento en Brasil también, etcétera. Entonces, eso va a influir sobre lo que hemos visto hoy, sobre los metales. Julio, no te he dejado ninguna pregunta, pero yo creo que para todos los que nos quieran contactar, bueno, si no tienen nuestros emails, por favor, búsquennos en LinkedIn, que hoy en día pues es la mayor red para conectar con gente profesional. Entonces, búsquennos en LinkedIn, pregúntenos cosas y eso. Todas las preguntas que hemos visto en el chat de hoy las contestaremos en los próximos días. Nada más me queda por agradecerles y agradecer a Julio y Sharon por su tiempo y la preparación. Y yo creo que ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y estaremos compartiendo más contenido en redes sociales. Saludos. Gracias a todos. Chao, chao.